Hola, hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial y su manejo en anestesia dental. Si recordamos, nosotros ya vimos muchas cosas acerca de la fisiología de los vasoconstrictores, del riesgo anestésico y pues ya estamos por pasar a las patologías y vamos a empezar con esta, ¿ok? ¿Y por qué quise iniciar con hipertensión? Pues porque creo yo que alrededor de esta enfermedad es que se generan muchos mitos acerca del manejo de estos pacientes, desde la anestesia, técnica quirúrgica, horario de las citas, duración de las citas, etc. Entonces vamos a ir viendo poco a poco desde presión arterial, vamos a pasar para hipertensión arterial, vamos a hablar de toda la fisiología implicada y todo con un objetivo: poder tener un claro manejo y sustentado de los pacientes que tengan esta enfermedad. Y pues para realizar algunos ejercicios tenemos estos. Vamos a hablar acerca de diferentes procedimientos según me los haya inventado, y vamos a tener que encontrar riesgo anestésico, vamos a tener que encontrar qué es lo que queremos, con qué anestésico vamos a trabajar, si usamos o no vasoconstrictor, la duración que buscamos, la potencia que buscamos y de acuerdo a las técnicas que tenemos que seguir, porque aquí ya vamos a empezar a hablar de algunas técnicas, ¿ok? Entonces, teniendo esto como una pequeña introducción, vamos a empezar. Para la hipertensión arterial tenemos que entender más o menos qué es la presión arterial, ¿sí? Entonces esta es una definición que es muy usada y la puse aquí tal cual: fuerza que ejerce la sangre en las paredes de los vasos arteriales al circular por el cuerpo, ¿ok? Esto es algo que de preferencia se debe memorizar porque pues es algo que vamos a estar viendo toda la vida. Ahora bien, cuando nosotros tomamos los signos vitales a una persona, nos arroja dos valores en cuanto a la presión arterial, que es una presión sistólica y una presión diastólica. Aquí dice sistólica otra vez, pero es diastólica. Ahí me perdonan la ortografía. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere esto? Nosotros relacionamos siempre la presión sistólica con una contracción, con la contracción que genera nuestro corazón para hacer la eyección de la sangre a los tejidos del organismo, ¿ok? Y esto pues es verdad, solo que realmente esta contracción o el movimiento que hace el corazón al contraerse no es precisamente a lo que se refiere este valor. Más bien, si sabemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de los vasos, vamos a buscar dónde se genera esta fuerza. Recordemos que del corazón tenemos nuestros ventrículos, y pues cuando la sangre sea eyectada a través de la aorta va a golpear las paredes de nuestro callado. Entonces la fuerza con la que golpee estas estructuras va a ser la presión sistólica, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar con la presión diastólica? Cuando nosotros hablamos de diástole nos referimos, como ustedes sabrán, a la relajación del corazón para permitir el llenado del ventrículo para pues posteriormente volver a eyectarlo, ¿ok? Sin embargo, ¿qué va a pasar aquí? En nuestros vasos tenemos, o en nuestras salidas del corazón tenemos válvulas, que para qué nos van a servir, para que una vez que la sangre sea eyectada, en el movimiento de relajación la sangre va a tener un flujo retrógrado, ¿ok? Entonces, si no hubiese ninguna estructura que impida aquí que la sangre regrese, pues se volvería a llenar el ventrículo, y de hecho esas son patologías, ¿ok? Entonces, cuando la sangre regresa va a golpear con cierta fuerza nuestra válvula, ¿ok? Entonces esa fuerza con la que golpea va a ser el valor de nuestra presión diastólica, ¿ok? Déjenme lo anoto aquí rápido porque siento que sí confunde mi errorcito, ¿ok? Diastólica. ¿Ok? Entonces, a partir de que sabemos que un valor es cuando la sangre sale y otro valor es cuando la sangre regresa y golpea, es que nosotros vamos a poder entender los riesgos de que cada una esté elevada, ¿ok? Ahorita los vamos a ver. Entonces, la presión arterial va a estar determinada por dos cosas principalmente. La primera va a ser el gasto cardíaco, ¿ok? Vamos a empezar a hablar de varios conceptos que tienen definiciones muy puntuales, pero realmente
Hay muchos videos, muchos libros, muchos artículos que hablan de esto. Entonces, si no lo entienden en este video, pues pueden buscar en otro y vamos a estarnos refiriendo casi a las mismas cosas, ¿ok? Las definiciones pueden variar de poco a mucho, pero pues realmente se repite, ¿sale? El gasto cardíaco, ¿qué va a ser? Vamos a anotarlo. El gasto cardíaco va a ser el volumen de sangre que es eyectado en un minuto. Volumen de sangre que es eyectado en un minuto, ¿ok? Y este a su vez va a estar determinado por otras dos cosas. El primero va a ser el volumen sistólico, que ahora nos habla de la cantidad que es eyectada del ventrículo izquierdo, pero en cada contracción, ¿sale? Entonces la cantidad de sangre que sale en una contracción. Y este a su vez va a estar determinado por dos cosas, ¿sí? El primero va a ser el volumen sistólico, que pues si hablamos de volumen, del volumen sistólico, del volumen que tengamos circulando en el cuerpo, ¿ok? Si tenemos dos volumen de líquido circulando por un sistema donde tenemos que estar bombeando agua, por ejemplo, pues esta va a ser, si estamos como que forzando a que más volumen circule por un tubo de una cierta resistencia normal, pues la presión va a variar por el simple hecho que tengamos más volumen circulando. Y este va a estar determinado por el sodio, porque si recordamos, el sodio promueve la retención de agua, ¿ok? Entonces si tenemos más agua circulando en nuestro cuerpo, naturalmente va a estar aumentado el volumen sistólico. Si se aumenta el volumen sistólico, va a haber mayor cantidad de sangre inyectada en un minuto y por ende la presión va a aumentar, ¿ok? Y también tenemos estos conceptos que son la pre y poscarga. ¿A qué se refieren estos? La precarga se refiere a el grado de estiramiento máximo que tienen las fibras del ventrículo izquierdo por el retorno o el flujo retrógrado. Como les decía hace ratito, hay sangre que sale pero regresa. ¿Por qué? Porque el corazón se está relajando y aparte del ventrículo se tiene que llenar, porque si se contrae y se da la sangre que tenía pero no se vuelve a llenar, pues realmente ya no va a estar eyectando nada. Entonces el ventrículo se tiene que llenar y en ese llenado las fibras se van a estirar. Entonces este grado de estiramiento es a lo que se le llama precarga. Entonces vamos a ponerle estiramiento. ¿Y qué es la poscarga? La poscarga ahora nos habla de la fuerza que tiene que vencer el corazón para eyectar la sangre, ¿ok? El primero nos habla de un estiramiento y este nos habla de una fuerza que hay que vencer para que todo el contenido del ventrículo pueda salir por los vasos determinados. Entonces la poscarga va a estar ahora, o nos vamos a referir a una fuerza a vencer. A vencer o una carga, como le quieran ver, ¿sí? Hay muchas definiciones para esto, pero todas se parecen mucho, ¿ok? Y también tenemos a la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca va a estar determinada por el sistema nervioso autónomo, y esto ya no debe ser tan complicado de comprender, puesto que ya en las pláticas anteriores nosotros hablamos de estos receptores, ¿sí? Estos receptores van a ser parte de lo que viene siendo el sistema nervioso simpático. Entonces el sistema nervioso autónomo tiene una cierta participaciones aquí. Lo que nos va a hacer es que dependiendo de lo que el cuerpo necesite, del estrés al que se someta, va a estimular si la frecuencia sube o la frecuencia baja. Y recordemos que para tener, más bien teniendo el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cuando se requiera y el sistema nervioso parasimpático va a disminuirla, ¿ok? De la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros alteramos cualquiera de estas cosas, lo que vamos a tener es un cambio directo en lo que viene siendo el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco cambia o varía, directamente va ahora a variar la presión arterial, ¿ok? Y a su vez la presión arterial también se va a determinar por las resistencias periféricas, y estas pues van a ser las resistencias de los vasos a que se oponen o que presentan ante la circulación de la sangre, ¿ok? Es como si nosotros tenemos una bomba de agua y una manguera de una longitud X, ¿no? La capacidad de distensión de la manguera va a hacer que la presión con la que fluja el agua varíe más o menos, ¿ok? Y como lo acabamos de decir,
pues va a ser determinada por el diámetro arterial y también por el sistema nervioso autónomo, porque recordemos que los receptores para este sistema no solo van a estar ubicados en el corazón como son los beta 1, también van a estar ubicados en los vasos sanguíneos como los alfa 1, ¿ok? Entonces, si nosotros afectamos cualquiera de estas dos cosas, vamos a tener efectos directos en la presión arterial, ¿ok? Y también tenemos este eje, que es renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Este es un tema muy bonito, pero creo que debe ser abordado mayormente cuando estamos hablando de estrés, ¿ok? Porque ya son mecanismos que involucran varios sistemas y varios órganos, ¿ok? Siento que nos desviaríamos, pero recordemos que involucra riñón, pulmón, todo lo del hígado, glándulas suprarrenales, etcétera, ¿ok? Pero lo que me interesa de esto es que vamos a tener un efecto en las resistencias periféricas, ¿ok? Todo esto lo va a afectar, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Ya sabemos cómo está determinada la presión arterial por todos estos factores, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si nosotros queremos intervenir a un paciente que tiene cualquiera de estas cosas alteradas, nosotros lo único que vamos a hacer es jugar con estos factores, y si se hace sin un conocimiento previo, pues podemos llegar a tener efectos no deseados en la presión arterial, ¿ok? Y esto, a lo que me refiero, es en una persona sana. En una persona sana vamos a tener estos valores, que luego de hecho ya algunos ponen 110 milímetros de mercurio, pero pues vamos a ponerlo como 120/70, 120/80, ¿ok? Esa es la fisiología en una persona sana. Si nosotros empezamos a tener variaciones en estos valores crónicamente, vamos a empezar a tener ahora sí un aumento sostenido en el tiempo de la presión arterial, ¿sí? ¿Y esto cómo se le llama? ¿Cómo lo definimos? Hipertensión arterial. Y de estas tenemos dos, que van a ser la primaria o la esencial, que es el 90% más o menos de los casos, y la hipertensión secundaria, que va a ser el 10% de los casos. ¿A qué se refiere cada una? La primaria es aquella que está determinada por la genética, por el estrés, por el sedentarismo, por la obesidad, por la edad, etc. Y la segunda va a ser inducida por otras cosas, como lo pueden ser fármacos u otras patologías como el hiperaldosteronismo, Cushing, etc. ¿Ok? Entonces, cualquier persona que tenga esta patología, lo que va a tener es estos factores alterados en una forma crónica. ¿Y por qué viene al caso saber todo esto si estamos hablando de anestesia y de vasoconstrictor? Pues muy fácil, ¿ok? Recordemos que nuestro vasoconstrictor es una molécula simpático-mimética, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imitar funciones del sistema nervioso autónomo. Y si tenemos, como lo vemos aquí, una alteración en el sistema nervioso autónomo, vamos a tener efectos en la presión arterial. Vamos a ver dónde actúan. Recordemos que los vasoconstrictores van a tener acción en los receptores alfa y los receptores beta, en todos, pero lo que nos interesa aquí es alfa 1 y beta 1, ¿ok? Aquí tenemos nuestros receptores alfa 1, ¿sí? Aquí. Entonces, si nosotros tenemos efectos sobre alfa 1 y los beta 1, que están también por aquí, y también, están directamente en corazón, y los alfa 1 están en las arterias, ¿ok? Si tenemos efectos en cualquiera de esos dos, vamos a tener la siguiente cadena de modificaciones, ¿sale? Primero, vamos a alterar la frecuencia cardíaca. Recordemos que los vasoconstrictores o la epinefrina tiene efectos cronotrópicos y efectos inotrópicos, que ya los revisamos, ya tenemos esas definiciones. Entonces, estos nos va a modificar el tiempo y la fuerza de contracción. Entonces, si estimulamos beta 1, vamos a hacer que la frecuencia cardíaca aumente, ¿ok? Si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿qué va a pasar? Por ende, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco aumenta, por ende va a aumentar la presión arterial, ¿ok? Ahora bien, este es por el lado del gasto cardíaco. Vamos a ver ahora las resistencias periféricas. Si nosotros ocupamos los receptores alfa 1, ¿qué va a pasar? Vamos a tener vasoconstricción del músculo liso de las arterias. Entonces, ¿qué va a pasar? La resistencia va a ser mayor, ¿ok? Si la resistencia es mayor, se va a ver afectada directamente la presión arterial aumentando.
Entonces si tenemos un aumento de esta parte y de esta parte, pues el aumento de la presión va a ser mayor, ¿ok? Eso es por lo cual la presión sube cuando una persona es sometida a un vasoconstrictor que ya está en circulación, ¿ok? Vamos a pasar ahora con algunas clasificaciones, que realmente esto es más para que ustedes le saquen captura al video, ¿sí? Porque ya estamos viendo valores específicos con los cuales las asociaciones tienen para clasificar y especificar los manejos de estas personas, ¿ok? Varía mucho, como se pueden ver, pero pues el chiste es que se unifique. ¿Y por qué hablo de esto? Pues porque con esto podemos obtener el riesgo que tenemos nosotros al atender a un paciente con cifras de presión que pueden variar. Y aquí todavía no estamos hablando si están medicados o no. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Tenemos ahora todos los mitos que se suponen ante una persona con esta patología, ¿ok? Y la verdad es que sí tenemos que tener cuidado, porque sí tenemos riesgos que se pueden presentar en la consulta odontológica, sea de operatoria, de endodoncia, de periodoncia, de cirugía, etc. ¿Ok? Tenemos riesgos. Y estas tablitas, estas son sacadas de un artículo de un doctor que es cirujano maxilofacial, que se llama Gabriel Galino, me parece. ¿Ok? Igual se los dejo en la descripción para que lo puedan revisar. Y les voy a platicar por qué me parece importante abordar estas complicaciones, ¿sí? Veamos que tenemos presentaciones clínicas de emergencias hipertensivas que, miren, son bastantes, ¿ok? Pero quiero que entendamos principalmente dos, que va a ser el riesgo de cuando nosotros tenemos una presión sistólica alta y una presión diastólica alta, ¿ok? Entonces creo que para ejemplificar esto lo voy a dibujar rapidísimo. Ahí me perdonan los dibujos, pero pues no hay de otra. Ok, tenemos nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón. Recordemos que tenemos nuestras aurículas y nuestros ventrículos, ¿ok? Entonces vamos a partirlo en 4. ¿Ok? Ahí. Ahora sí. Entonces, cuando nuestro ventrículo es contraído, va a expulsar la sangre a lo largo de la arteria aorta, ¿ok? Cuando el ventrículo se contrae, entonces ya estamos hablando de una sístole. Entonces, ¿qué va a pasar si la sangre sale con una fuerza excesiva en estas estructuras? Tenemos que recordar cómo se distribuyen los vasos que siguen este recorrido, ¿ok? Entonces estos vasos lo que van a hacer, van a subir, ¿sí? El tronco brachiocefálico, la carótida común y la subclavia izquierda, ¿ok? Van a subir hacia la cabeza. Entonces nosotros, si tenemos sangre circulando en una fuerza excesiva hacia arriba, ¿qué va a pasar? Que la circulación que esté hacia esta dirección se va a poder ver afectada. Entonces recordemos que la circulación no solo va hacia la cara, como la arteria maxilar, temporal o todo lo que dé la carótida externa, sino que también se va a ir por la carótida interna. Tenemos la carótida externa y la carótida interna. Entonces, si la sangre va con mucha fuerza hacia la carótida interna, va a tener repercusiones en la circulación cerebral, ¿sí? Entonces, si tenemos fuerza excesiva recorriendo estos vasos, puede que se puedan ir tensando y con el tiempo se pueden romper, y tenemos lo que llamamos un accidente cerebrovascular, que es una manifestación aguda de una enfermedad cerebrovascular. ¿Y qué es la enfermedad cerebrovascular? Pues aquellas alteraciones que, valga la redundancia, alteran el flujo sanguíneo del cerebro. Entonces una presión sistólica alta nos aumenta el riesgo de esto, ¿sale? Y ahora una presión diastólica alta que nos va a... ¿con qué peligramos? Entonces tenemos el corazón otra vez, pero más grande. Imaginemos que este es el puro ventrículo izquierdo y aquí está la salida de la aorta. Aquí está la aorta y asciende el callado y desciende, ¿sale? Aquí tenemos nuestro ventrículo. La sangre va a ser eyectada primero a través de la aorta y después va a haber el flujo retrógrado que va a golpear nuestra válvula, ¿ok? ¿Cuál es el peligro aquí? Que cuando la sangre hace este retorno, va a quedar aquí en los senos aórticos, ¿sí?
¿Y qué va a pasar aquí? Que aquí están las salidas de las arterias coronarias, ¿sí? Y estas son de un calibre muy chiquito. Entonces, si la sangre regresa con una fuerza excesiva, lo que va a hacer es que va a entrar muy violentamente en estas arterias que son muy pequeñas, y puede que ahora altere el flujo sanguíneo que nutre al corazón. Entonces, ¿qué tenemos de riesgo en una presión diastólica alta? Pues un infarto, ¿no? ¿Sale? Porque va a alterar el flujo, se pueden romper, pueden ocurrir bastantes cositas que nos ponen en riesgo. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando un paciente tiene cualquiera de las dos presiones elevadas, ¿sí? Y ahora sí, estos son los riesgos que quería mostrar. Los principales, que son como que los directos de una presión diastólica o sistólica alta, ya los vimos. Pero miren, chéquense todo esto. Esto no quiero irlo explicando, lo que quiero que veamos es que el manejo es difícil si hacemos las cosas a lo baboso, ¿no? Y fíjense que estos ya tienen medicación que no son comúnmente usados por los odontólogos. Entonces ya estamos hablando de un ambiente controlado. Y fíjense, tenemos los ictus, ¿sí? Como lo veníamos viendo hace ratito. Entonces, ¿qué va a pasar o qué nos compete a nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es prevenirlos, y si ya valió, hay que identificarlos, ¿sí? Y pues aquí tenemos estas manifestaciones, que son las que nosotros tenemos que buscar durante nuestra atención o durante nuestra aplicación del anestésico. Entonces, fíjense que tenemos afectaciones directas en lo que viene siendo los órganos que están principalmente, o que tienen ¿cómo decirlo? Un flujo de sangre muy grande llegando hacia ellos, como los cerebro, corazón, riñón, hígado, pulmón, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso fíjense que las alteraciones van directamente muchos desde ellos, porque son órganos que reciben mucha afluencia de sangre, ¿ok? Entonces, esto es lo malo. ¿Qué tenemos nosotros para actuar? Primero vamos a tener algunos artículos y otros libros, ¿sí? ¿Qué nos dicen estas cosas? Primero que nada, quiero anunciar un mito, que lo he visto bastante. Que llega un paciente que refiere tener hipertensión, no hablemos si está controlado o no está controlado, si tiene cifras normales o tiene cifras muy elevadas, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que mucha gente se casa con MEPI sin vaso, ¿ok? El mito va en relación a no usar vasoconstrictor. ¿Qué tiene de cierto esto? Pues ya vimos que sí hay riesgos de usar un simpático mimético si no se usa con discreción, ¿ok? Pero ¿qué nos dicen estas fuentes? ¿Ok? Veamos. Mucho texto, vamos a tener solamente que señalar esto. Esto es lo que quiero que veamos, y esto es lo que creo yo que es lo importante de esta plática. Este pinche numerito es lo que yo quiero que veamos, ¿sí? ¿Cómo se llaman los artículos? Sí. Dosis de lidocaína con epinefrina. Dosis de epinefrina en anestesia local. Actitud ante un paciente con hipertensión, ¿sí? O sea, ya está escrito, ya hay una dosis que se marca como segura para la atención de estos pacientes. Y esta es 40 microgramos de epinefrina. ¿Sale? Entonces sí podemos utilizarla, ¿ok? Claro que hay veces donde la presión ya está muy elevada, donde realmente lo más seguro es atender a estos pacientes. Si el procedimiento no es selectivo y se tiene que realizar en un momento, pues se tiene que hacer en un ambiente donde pueda haber, o donde tengamos el equipo para el manejo de las manifestaciones agudas que puede tener, ¿ok? Pero miren, sí se puede. ¿Y esto a qué equivale? O sea, equivale a 2 cartuchos de lidocaína con epinefrina al 1 por 100,000. No se fijen en la lidocaína porque estamos hablando de vasoconstrictor. Estamos hablando de la disolución. Cualquier anestésico que tenga esta disolución, vamos a poder usar 2. ¿Por qué? Recordemos las disoluciones de los vasoconstrictores. Ahorita las revisamos. Y de algún anestésico que tenga esta disolución del 1 por 200,000, vamos a poder usar 4 cartuchos. ¿Por qué? No porque
porque yo diga que así es porque a eso equivale la dosis que se nos está recomendando, ¿sí? O bueno, si se les complica 40 microgramos, pueden ser 0.04 miligramos, ¿ok? Fíjense, si podemos administrar vasoconstrictor si seguimos las dosis que ya nos están sugiriendo, ¿ok? ¿Y por qué es esta dosis? ¿Y por qué esto equivale a esto? Es que no me quiero ir tan lejos. Bueno, vamos a ver las disoluciones de los vasoconstrictores, ¿ok? Un vasoconstrictor que tenga una disolución de 1 por 100.000 va a tener ¿cuántos microgramos por cartucho? 18. ¿Y cuánto nos están diciendo que podemos usar? 40. Entonces si ponemos 18 por 2 nos va a dar 36. Entonces con 2 cartuchos que tenga esta disolución estamos por debajo de la dosis que nos recomienda. Entonces estamos bien. En cambio si tenemos 1 por 100.000, ¿qué va a pasar? En lugar de 18 vamos a tener 9. Entonces 9 por 4, ¿cuánto es? 36. Entonces con 2 y entonces con 4. Entonces si nuestro anestésico tiene esta disolución, vamos a poder usar 4 cartuchos y seguiríamos debajo de la dosis que nos están recomendando, ¿ok? Entonces esto es con lo que quiero que nos quedemos, que sí se puede, y estas son las recomendaciones para el manejo de anestesia en un paciente con hipertensión, ¿sí? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a ver ejemplos o ejercicios que nosotros podemos ver en las clínicas, en las facultades, etcétera, ¿sí? Bienvenido a este paciente de 48 años con estos valores. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero, pues ver o diagnosticar, hacer nuestra historia clínica de qué es lo que necesitamos. Puse estos 3 casos. En el primer caso tenemos intervenciones quirúrgicas, puras intervenciones quirúrgicas. Aquí tengo un tercer molado que está por ahí incluido, otro aquí, un tercer molar que está ahí impactado. Hay disculpen los dibujos, esto simula ser una panorámica, y pues un resto que ya se quedó por ahí enterrado, restos radiculares que están indicados, otro tercer molar. Entonces aquí es pura cirugía, ¿ok? Cirugía. El caso 2 es para una caries que, si se fijan, está todavía lejos de nuestra cámara pulvar. Lo diagnosticamos y pues que creen que nada más es una pulpitis irreversible, entonces con una resina sale. Entonces el segundo caso es de operatoria, ¿sí? Y el tercer caso, imaginemos que esa es una pulpitis irreversible, hasta cambia el colorcito de la cámara pulvar. Entonces vamos a hacer una endodoncia. Ok, tenemos 3 casos diferentes para un mismo paciente. Imaginemos que es el mismo paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a tener un riesgo anestésico a lo que nos enfrentamos. El paciente tiene estos valores en la presión arterial. Y ya vimos en el video anterior esta tablita. Entonces ya podemos nosotros saber más o menos dónde está nuestro paciente. Ok, nuestro paciente tiene y está diagnosticado con hipertensión arterial. Entonces el paciente por su condición ya no es un paciente sano y ya es un paciente que nos representa cierto riesgo para atenderlo, ¿sí? Entonces el ASA no puede ser 1. Vamos a ver si por sus valores podemos tener un paciente con un ASA 2, 148/90. Sí, miren, el ASA 3 nos va hasta 160 y aquí estamos dentro de esto, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo. Nuestro paciente es ASA 2, ¿ok? Caso 1. ¿Qué tenemos? Cirugía. ¿Qué esperamos de la cirugía? O que queremos tener bloqueos profundos para que el paciente tenga la mayor comodidad posible y también que nosotros tengamos menos repercusiones fisiológicas de lo que viene siendo el dolor. Ok, se las vamos a ver después porque son importantes. Pero necesitamos bloqueos profundos. Entonces en el caso 1, que necesitamos un anestésico que, a mi consideración o personalmente, para estar abajo de la dosis de 40 microgramos, de 40 microgramos, a mi consideración podemos usar articaína. ¿Ok? Con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor ya vimos que sí se puede. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra disolución a escoger? 1 por 200.000, entre 200.000, para que podamos utilizar 4 cartuchos en caso de ser necesario, que no creo, pero pues
tenemos más cobertura, por decirlo así. ¿Ok? Déjenme poner otra vez el numérico. Ok. Y de la duración, ¿qué necesitamos? Pues miren, ya depende de cada quien si es rápido haciendo cirugías o no, pero pues yo no. Entonces yo sí ocupo una duración más larga y una potencia más elevada, y eso sí me lo puede dar o no me lo puede dar la articaína. Pues sí me lo puede dar, entonces vamos a poner otra vez articaína. Y pues, ¿qué técnica vamos a usar? ¿Por qué pongo técnicas? Aunque este video no es de técnicas. Porque ciertos bloqueos requieren más cantidad a depositar de anestésico que otros. No es lo mismo bloquear un nervio, no sé, alveolar anterior, alveolar posterior, que un dentario inferior, ¿sí? Entonces aquí depende. Pero como estamos cubiertos por 4 cartuchos, realmente no nos interesa tanto mientras estemos debajo de la dosis. ¿Ok? No importa mientras estemos debajo de la dosis. Pero sí importa con los tratamientos que tengamos que hacer. Supongamos que a este paciente tenemos que hacerle todas estas cirugías por X o Y razón. ¿Ok? Si estamos debajo de la dosis, pues podemos realizar, que no sé si les parece estas dos, por ejemplo, esta o esta, pero ya tenemos que empezar a dividir las citas para quedarnos debajo del umbral o de la dosis que ya nos estipularon, ¿ok? Entonces aquí el chiste es no pasarla. Caso 2, una resina. Realmente el bloqueo que necesitamos es demasiado profundo, lo queremos obtener una duración muy prolongada, pues aquí sí podemos optar pues por otro anestésico. A mi consideración, si ustedes quieren poner lido también en el caso 1, está perfecto. Podemos poner lido, podemos poner MEPI, como ustedes lo consideren. El vasoconstrictor ya vimos que sí podemos. Y aquí en este caso podemos utilizar sin mayor problema la disolución del 1 por 100.000. ¿Ok? Porque estamos tratando una resina. No necesitamos va a ser difícil que debamos sobrepasar la dosis. La duración pues debe ser, para este caso, pues más o menos. No necesitamos tanto. Entonces pues perfectamente podemos continuar con los anestésicos que mencioné. Y la técnica, pues supongamos que es un central, un lateral superior, pues realmente el depósito de anestesia que necesitamos es mínimo, entonces no pasa nada. Vamos a poner no pasa nada. Podemos trabajar tranquilos, ¿ok? Y para el caso 3, que es una endodoncia, una pulpitis irreversible, yo otra vez me iría por ARTI, porque el bloqueo que necesitamos es muy profundo y regularmente tenemos que usar técnicas que son más invasivas, como las técnicas intrapulpares, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque las técnicas ya generan cierto dolor. Entonces tenemos que ir con cuidado, porque este es un sitio inflamado. Ya haremos un video de inflamación y cómo afecta esto a la absorción de los anestésicos locales y a la cicatrización. Entonces necesitamos un anestésico que yo pondría uno muy potente. La disolución vendría siendo al 1 por 200.000, porque el control del dolor de esa zona va a estar bueno. Entonces me gustaría estar cubierto con la dosis que necesitamos, y pues sigue estando por debajo de la que nos mencionaron. La duración, no tanto me iría por duración, pero sí me iría por una potencia que yo estipulo. Quiero que sea mayor, ¿ok? Ya veremos por qué los anestésicos son más potentes que otros, pero les menciono que la articaína es más potente que la lidocaína. Entonces así es como yo elegiría los anestésicos para un paciente con estos signos vitales, con esta edad. No hablemos ahorita de medicación, pero pues así es como yo lo haría. Que la medicación sí es importante conocerla, porque pues para un manejo de la presión arterial, los fármacos que van a estar tomando estos pacientes pues van a estar actuando sobre los sitios que ya mencionamos que determinan la presión arterial. Pero así es como yo lo haría para la elección de anestésicos en 3 diferentes casos de 3 diferentes áreas de la odontología. ¿Ok? Ya después iremos viendo ¿qué sigue? Creo que sigue diabetes. Así es, sigue diabetes. Entonces por este video ya vimos hipertensión, ya vimos que no siempre se pone MEPI y vasoconstrictor, porque pues vamos a ver cuánto dura ya que estamos aquí. Mepivacaína sin vasoconstrictor, MEPI sin vasos, 5 minutos, 20 minutos, no. Tendremos que poner muchas cantidades de anestésico para poder resolver los casos que les presenté. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo. Vamos a ver después diabetes. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.